día tengan cada uno de ustedes. Qué alegre que se han unido el día de hoy a esta transmisión para poder exaltar el nombre del Señor y también para poder aprender todos juntos. Para nosotros es un privilegio poder estar acá. Y ahí donde están sus hogares o donde quiera que se encuentre, yo quiero invitarle a que podamos iniciar este tiempo con una oración y entregarle todo este tiempo en las manos del Señor. No importa donde yo me encuentre, cualquier lugar es un buen lugar para exaltar su nombre, para adorarle y para clamar por su presencia. Y quisiera que empezáramos orando, diciéndole: Padre, te doy gracias porque hasta acá tú has sido bueno, hasta acá tú has sido fiel. Gracias porque sabemos que tú estás en medio de nosotros. Gracias porque sabemos que tú estás acá queriendo hablar a nuestras vidas, queriendo transformar nuestras vidas y nuestro futuro, queriendo darnos una esperanza. Y por eso entregamos todo este tiempo en tus manos y decimos así: Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír. Y le invito a que lo diga con nosotros: Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír. Y le invito a que declare en su hogar una vez más que Dios está ahí donde usted se encuentra. Aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír. Y su Espíritu está en medio de nosotros. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para libertar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Y digamos una vez más: el Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para libertar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Y digamos una vez más: el Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, muévete en mí,
toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Y vamos a decir así: Santo, Santo, Santo. Mi corazón te adora. Mi corazón te sabe decir: Santo eres tú. Santo, Santo, Santo. Mi corazón te adora. Mi corazón te sabe decir: Santo eres tú. Gracias, Padre, porque tú eres santo, tú eres bueno, tú eres fiel, y sobre todo porque tú estás en medio de nosotros. De donde quiera que se encuentre cada una de las personas que está viendo esta transmisión, yo te pido que puedas bendecir sus vidas y que tu presencia pueda estar también con ellos, hablándoles, moviéndolos y también transformando sus vidas y haciendo milagros. Entregamos este tiempo de alabanza en tus manos y también de aprendizaje. Oramos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Y espero que usted se esté gozando en este día. Quisiera que se uniera con nosotros a cantar un par de himnos. Si usted tiene su himnario por ahí, vamos a estar cantando, empezar con el himno Dulce Comunión, que es el número 387 en el Celebremos su Gloria. Y vamos a cantar así. Dulce comunión, la que gozo ya en los brazos de mi Salvador. Qué gran bendición en su paz me da. Hoy yo siento en mí su tierno amor. Y libre, salvo del pecado y el temor. Libre, salvo de los brazos de mi Salvador. Cuán dulce es vivir, cuán dulce es vivir, cuán dulce es gozar en los brazos de mi Salvador. Allí quiero ir y con él morar, siendo objeto de su tierno amor. Libre, salvo del pecado y del temor. Libre, salvo en los brazos de mi Salvador. No hay que temer ni que desconfiar en los brazos de mi Salvador. Por su gran poder Él me guardará de los lazos del extrañador. Libre, salvo del pecado y del temor. Libre, salvo en los brazos de mi Salvador. Cuán glorioso es el cambio operado en mi ser, viniendo a mi vida el Señor. Hay en mi alma una paz que yo ansiaba tener, la paz que me trajo su amor. Él vino a mi corazón, Él vino a mi corazón. Soy feliz con la vida que Cristo me dio. Él vino a mi corazón.
Jesús, el nombre de Dios merece toda gloria, no solo hoy, sino siempre. Así que le invito a que pueda prepararse también para poder aprender de esta enseñanza que los pastores de cada una de las iglesias ha preparado para nosotros el día de hoy. Dios les bendiga, amados hermanos, buenas noches, que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté en cada uno de sus hogares y que ustedes sientan siempre la constante presencia de nuestro Dios en sus vidas y corazones. Somos Eclesía, Pastores Unidos para la Proclamación del Evangelio, desde acá de la ciudad de San Juan, Zacatepeques, Guatemala. Hoy estamos una vez más continuando el estudio de la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. Hoy vamos a hablar de la religión legalista y justiciera con base a Colosenses capítulo 2, verso 16. Antes de entrar al estudio, permítame orar y juntos disponernos a aprender más de la palabra del Señor. Bendito Dios y eterno Padre que estás en gloria, en el nombre de Jesús, tu Hijo, nuestro Señor, nos acercamos al trono de tu gracia, pedimos tu bendición, tu cuidado, tu respaldo en este momento de aprendizaje que vamos a emprender. Guíanos, Señor, con tu Espíritu Santo, que podamos transmitir tu palabra, hablar palabras de bendición, de edificación, que provoquen cambio y transformación en nuestras vidas. Gracias por este tiempo, nos ponemos en tus manos y ayúdanos, Señor, a juntos aprender más de ti. En Cristo Jesús, tu Hijo, nuestro Señor. Amén y amén. Colosenses capítulo 2, verso 16 dice: por tanto, que nadie se constituya en vuestro juez con respecto a comida o bebida, o en cuanto a día de fiesta, o a luna nueva, o día de reposo. En la versión de la Nueva Traducción Viviente dice: por lo tanto, no permitan que nadie los condene. Esa es la forma en que comienza la parte en que dice que nadie se convierta en juez. Y lo que vamos a ver ahora acá es una aplicación práctica de las lecciones que ya hemos aprendido desde el capítulo 1 hasta acá. Por ejemplo, a lo largo de los 5 versículos del capítulo 2, versos 11 al 15, Pablo nos ha hablado acerca de la gloriosa obra redentora de Cristo y nos ha explicado con detalle que los creyentes hemos sido purificados por su muerte y regenerados por su resurrección. Algo que es muy personal, pero muy doctrinal, enseñándonos el valor de eso. Luego, a partir en la parte del capítulo 2, verso 11 al 13, nos habla de que por medio de la cruz Dios nos ha perdonado. En el verso 13 nos ha librado de las acusaciones de la ley. En el verso 14 nos ha rescatado de las garras de los poderes maléficos, como ya lo hemos estudiado. Y el verso más adelante va a decir que todos nosotros debemos entender que somos completos en Cristo, que no nos falta nada fuera de Él, que no podemos añadir nada a nuestra salvación. Cristo no solo tiene toda la plenitud en sí mismo, sino que ha llevado a cabo una obra completa, perfecta de liberación. Entonces, la base para nuestra libertad es la persona y la obra de Jesucristo, nada más, no hay nada que adicionar. Así que no debemos dejarnos engañar por nadie que quiera persuadirnos de que la obra de Cristo no es suficiente, que hay que hacer algo más, como que usted tiene que hacer algún aporte. La obra de Cristo es completa. La obra de Cristo no hay más que Cristo participando en esa salvación. Nosotros no podemos hacer nada para hacerlo. Sin embargo, debemos recordar el contexto de Colosenses y vamos a saber que los falsos maestros van a acercarse o se estaban acercando a los colosenses con un lenguaje sofisticado y con argumentos deslumbrantes, pero en realidad sus enseñanzas solo conducen a otras esclavitudes de las cuales hemos sido liberados por Cristo. Eso es lo que el apóstol Pablo nos ha hablado en el contexto previo al verso 16. Ahora en el verso 16, Pablo nos saca a luz nuevas enseñanzas y unas conclusiones pero muy prácticas. Por eso, cuando empezamos a leer en la Nueva Traducción Viviente, empieza diciendo por lo tanto, y esa expresión por lo tanto al inicio del versículo es una evidencia clara de que después de las enseñanzas que nos ha dado, como yo les recordaba hace un momento, lo que viene ahora está fundamentado en eso y
va a decir por lo menos 3 lecciones prácticas que debemos aprender. Los colosenses no deben someterse al legalismo de los falsos maestros por 3 razones. 1, estos, los falsos maestros, exigían el cumplimiento de una serie de reglas y preceptos y enseñaban que la plenitud de la salvación era imposible sin ellos. Es decir, sin la participación, sin la intervención de ellos. Y eso no es cierto. Pero ninguno de estos preceptos sirve para la salvación. Al contrario, han sido clavados a la cruz de Cristo. Es decir, es Cristo el que hace la obra, no es el maestro, es Cristo el que hizo la obra. La segunda lección es que los falsos maestros enseñaban que los poderes celestiales debían ser adorados. Y hablamos en su momento de que adoraban los ángeles y tenían ciertos niveles, como usted recordará que lo hemos hecho. Y además de ser adorados, deberían ser complacidos mediante ritos y ceremonias y el cumplimiento de preceptos. Y eso hasta el día de hoy en muchas culturas sigue siendo igual. Se llevan ofrendas, se hacen ritos para agradar a los dioses y a ver si así se obtiene el favor o a las deidades que se adoran. Pero Cristo hizo, antes de que nosotros habláramos, antes de que nosotros hiciéramos, Cristo ya había hecho la obra, por eso no se le puede adicionar nada. Estos poderes ya no tienen ninguna ascendencia sobre el creyente, ya no importan, han sido desarmados por Cristo, quien es el único que tiene toda la autoridad. Eso es importante. Los falsos maestros pensaban en estos poderes y Pablo ha dicho que no, y es la realidad, no tienen poder. Por último, le decía en las 3 lecciones, los falsos maestros, intencionadamente o no, sea con intención o no, querían someter a los creyentes a nuevas esclavitudes legalistas. Pero Dios nos ha liberado de la esclavitud por medio de Cristo. Es decir, no hay nada que usted adicional que haber creído en Cristo y entregarle su vida al Señor, confiar plenamente en Él, algo adicional que usted tenga que hacer para ser salvo. En otras palabras, la frase inicial, por tanto, tiene la fuerza de algo como esto que le voy a leer a continuación literalmente para que usted le preste atención. Puesto que Cristo os ha dado libertad, puesto que ya no estáis bajo acusación, puesto que los requerimientos ceremoniales de la ley han sido anulados, puesto que estáis completos en Cristo, puesto que los señores celestiales han sido despojados por Cristo y ya no pueden exigirnos nada, por tanto, eso no debéis prestar atención a las demandas legalistas de los falsos maestros, ni admitir sus críticas y descalificaciones. No es el hombre el que provoca la salvación, no son los ritos los que traen la salvación, es Jesucristo mismo en su obra completa que hizo en la cruz del Calvario. Y es una lección que nosotros debemos de aprender y entender en nuestra vida. Yo le animo a que entregue su vida a Cristo si no lo conoce y que se ponga cuentas con Él y que confíe en lo que Él ya hizo en la cruz para que usted y yo seamos salvos. Nuestro hermano Ezequiel continúa con el tema. Buenas noches a todos, gracias por sintonizarnos a esta hora y queremos agradecerles la atención. Al continuar con nuestro estudio nos damos cuenta que no debemos prestarle atención a los legalistas, a los falsos maestros, según el apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo se está enfocando totalmente en los falsos maestros en este estudio. Entonces, por eso nosotros debemos tener cuidado y decir, bueno, nosotros también no debemos caer en el legalismo, como realmente ha sucedido en las congregaciones. Ustedes se han dado cuenta, algunos se encuentran tal vez desanimados porque los han juzgado de una manera severa y realmente es difícil. Pero el legalismo solo nos conduce siempre a un espíritu justiciero, un condenatorio, porque no cada cosa que vemos nosotros juzgamos y emitimos nuestras opiniones en cuanto a la vida o el quehacer de cada uno de nuestros hermanos. Y esto lo que convierte es que la relación con Dios se vaya alejando, pienso yo, porque los hermanos que los juzgamos se sienten tan mal y de repente ya no quieren llegar a la iglesia porque escuchó una opinión nuestra, escuchó que nosotros le estamos criticando. Entonces debemos tener mucho cuidado porque afecta mucho a nuestra relación con Dios en un momento como esto.
nos lleva a un sistema religioso caracterizado por normas y reglas. Acaban mirando con lupa la manera de los demás que lo cumplen. El legalista fiscaliza a los demás, se alza como el juez suyo, se vuelve crítico, chismoso, pudiéramos decir, hace que la vida de los creyentes sea intolerable, sujeta siempre a escrutinios desaprobados. Pero voy a dejarles algunos pasajes de la palabra del Señor y usted que está ahí en casa los va apuntando y los va leyendo en adelante, decir, bueno, esto es lo que quieren enseñarnos. Pero las Escrituras nos enseñan que no debemos juzgar a los demás. Y el Señor Jesús fue claro en eso en Mateo 7:1 y dice, no juzguéis para que no seas juzgado. Entonces debemos tener todo el cuidado necesario cuando queremos emitir una opinión, queremos ver la vida de nuestros hermanos ajustados a la palabra del Señor, pues debemos ser muy sabios para ello, no solo juzgarlos. Y si usted quiere leer Lucas 7:41, 42, Romanos 14:10, que le va dando una enseñanza importante, Hebreos 13:17, y también puede leer Romanos 14:7 al 9, y 1 Corintios 4:3, y así 1 Corintios 4:3 y el versículo 4 aún, Romanos 14:3, que nos enseña quiénes somos nosotros para juzgar al criado de otro, dice el apóstol Pablo, de tal manera que no tenemos nosotros autoridad para ello, o pudiéramos decir en un momento dado, ¿con qué autoridad moral nos atrevemos a opinar sobre otros si ni nosotros mismos estamos bien? Y si estamos bien, ha sido por la gracia y la bondad y la misericordia del Señor. Él es el que nos guarda y nos cuida de todas estas cosas. Debemos estar cuidadosos en cuanto a nuestra manera de ver la vida de nuestros hermanos. Si ustedes se han dado cuenta, hermanos, es difícil realmente opinar sobre la vida de otro, porque mientras estamos bien, pues debemos darle gracias al Señor, porque en su gracia nos ha cuidado. Pero ahí llega un momento en que también nos toca a nosotros, cuando estamos juzgando, un día nos tocará a nosotros que nos juzguen, entonces sí duele esa parte. Entonces debemos tener todo el cuidado necesario. ¿Cuál es el consejo entonces? Que no brindemos tiempo ni atención a críticas destructivas, palabras necias o comentarios negativos. Pues de verdad lo que tenemos que hacer es estar en el Señor, pidiendo la ayuda del Señor para que nos guarde de muchas cosas. Si nos han criticado, han dicho cosas, y no solo en nuestra vida diaria, ustedes tal vez somos juzgados, aún en el ministerio de los hermanos pastores han tenido críticas, los han juzgado, y de repente no es lo que están pensando, lo que están viendo y están opinando, sino otra cosa hacen los pastores o hermanos que tienen un ministerio a la mano. Y lo más serio es estar criticando esa parte, el ministerio de alguien que está desarrollando, sin duda, lo está haciendo de todo corazón, lo está haciendo con amor, pero lamentablemente, habemos, digo yo, porque de repente yo también he tenido que juzgar y criticar en algún momento, pero debemos tener el cuidado necesario. Entonces debemos decidir y elegir poner toda nuestra atención, hermanos, en la palabra del Señor. Que la palabra del Señor viene del Padre y del Dios que nos ama con amor eterno. Para finalizar esa parte, yo solo quisiera decirle que en esa parte lo que está haciendo el apóstol Pablo es que debemos dejar todas las cosas fuera, que no debemos estar metidos ya en estas cosas, porque la sombra, aquello ya está pasando, y que todo aquello ha quedado clavado en la cruz del Calvario, y nosotros estamos en una era de gracia, en el pacto de gracia, que debemos acogernos solo a la palabra del Señor y a nuestro Dios, juez y justo, que un día sí nos tocará que estar en el tribunal de Él y juzgarnos desde allí. Dios les bendiga y continúa el pastor Eliseo con nosotros en esta noche.
Qué bendición poder saludarles, mis queridos hermanos, en esta noche tan oportuna para poder desearles lo mejor en la vida. Estamos a fin de año y qué bueno poder estudiar la vida de los colosenses y llevarlo al terreno de la práctica. Cuando hablamos de ello, hemos encontrado en lo que los hermanos han expuesto, es que una de las corrientes que movían la vida de los colosenses era el legalismo. Y hoy vamos a ver algunas prácticas exigidas que se daban en aquel mundo, considerando también que esa práctica se vive hoy en muchas de las congregaciones, querer exigir algo para ir al cielo, para ganar la salvación, para hacer esto y lo otro. Y parte de ello ya venía en la época de Colosenses. Se menciona que los colosenses estaban en gran peligro de dejarse esclavizar por los falsos maestros que venían una y otra vez ofreciéndoles experiencias liberadoras y enseñanzas que supuestamente abrían un camino nuevo para ellos. Sin embargo, solo estaban conduciendo a nuevas esclavitudes y eso era algo que estaba afectando la vida de los colosenses. Sin embargo, Pablo hace una pequeña lista de algunas de las normas legalistas exigidas por los falsos maestros. Por alguna razón Pablo no entra en detalles. Sin embargo, parece probablemente que muchas de estas enseñanzas en torno a estos temas que vemos en la carta nos lleva a pensar en cosas muy importantes, y una de ellas la vamos a ver en el capítulo 2, 17 de su carta. Dice, leo 2, 16, 17: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o día de reposo, por todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Cuando pensamos en el verso y lo que estamos tratando de ver, vamos a ver algunos temas legalistas enseñados por los falsos maestros y mencionados aquí en el pasaje. El apóstol trata de observar cinco divisiones en esta lista. Sin embargo, claramente son dos grupos. Tenemos aquí sobre las reglas sobre comidas, bebidas y también reglas sobre días sagrados. Lo primero que vamos a ver en esta oportunidad es en cuanto a la comida. La ley del Antiguo Testamento contiene abundantes instrucciones acerca de alimentos permitidos y alimentos prohibidos. Esto indica que los que vivieron en la época del Antiguo Testamento, especialmente los judíos, ellos tenían una división de comida. Para ellos habían comidas que sí se podían comer, que eran las comidas limpias, y habían comidas que no se podían comer, que eran la parte inmunda. Y un judío versado, entrenado desde niño, no podía comer. Ellos diferenciaban muy bien la comida. Y cuando llega el evangelio a Colosas, pues muchos hermanos eran judíos y algunos de ellos eran exageradamente legalistas y empezaron también a introducir este tipo de normas dentro de la congregación. Cuando uno puede, si en su casa usted puede leer el capítulo 11 del libro de Levítico, va a encontrar una lista de animales inmundos y una lista de animales limpios, o sea, comestibles. Y qué importante cuando pensamos en esto. Sin embargo, el propio Señor Jesucristo había enseñado que la inmundicia que contamina verdaderamente al ser humano no es la que llega a través de la comida y la bebida, sino la que procede de su corazón. Y aquí quiero leer un pasaje, y el pasaje que voy a leer es el pasaje de Mateo capítulo 15. Qué importante es este pasaje que voy a leer. Dice el verso 15 en adelante: respondiendo Pedro le dijo, explícanos esta parábola. Jesús dijo, ¿también vosotros sois sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina?
pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Jesús cierra este momento porque una de las normas estrictas que se daban en el mundo del fariseísmo, como también de los judíos, era lavarse las manos a cada rato, ¿va? Y esto hacía para que el hombre no se contaminara, y Jesús da una explicación a este asunto de comida. Sin embargo, Marcos añade también que con esta enseñanza Jesús ha declarado limpio todos los animales. Asimismo, la raíz de la experiencia del apóstol Pedro cuando fue enviado a la casa de Cornelio en Hechos 10:9, él tuvo una visión y vio un lienzo que bajaba y vio los animales inmundos, y le dijo al Señor: Señor, jamás he comido este tipo de animales. Y Dios le dijo: bueno, mata y come, porque lo que Dios ha santificado no lo llaméis inmundo. Y en esta experiencia también el apóstol lo vuelve a explicar en el capítulo 15 del libro de Hechos, en un momento de discusión en cuanto al asunto de comida y prácticas judaicas. Así que el apóstol Pedro también parece haberse olvidado de este asunto, razón por la cual, si usted puede leer Gálatas 2, 11 al 14, encuentra una discusión que se dio entre Pablo y Pedro, una discusión que los teólogos mencionan que estuvieron a punto de darse a golpes. ¿Por qué? Porque Pedro había caído en este asunto de que él empezó a tener prácticas que para muchos no era correcto, y entonces eso lo llevó a caer en un asunto de fariseísmo. Pero qué importante cuando pensamos en ello. También encontramos en 1 Corintios 8:8, sin embargo, vez tras vez a lo largo de la historia de la iglesia, ciertos grupos de creyentes han mandado a abstenerse de alimentos que Dios ha creado para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes que han conocido la verdad, porque todo lo creado por Dios es bueno y nada debe de rechazar si se recibe con acción de gracia. Así lo menciona 1 Timoteo 4:3 al 4. Entonces, qué importante poder ver nuestro énfasis en esta noche, mis hermanos, es en el asunto de la salvación. Cuando pensamos en ello, no podemos agregarle cosas al asunto de la salvación, porque entendemos claramente que la obra de Cristo en la cruz fue perfecta y que ningún ser humano puede añadir o hacer algo a favor de su salvación. Él ya lo hizo todo a favor nuestro. Su ofrenda, su vida fue totalmente recibida por el Padre. No hay más que hacer. Así que qué importante poder ahondar en este estudio a los Colosenses. Sin embargo, continuamos hoy estudiándolo, y nuestro hermano Vicente con nosotros nos seguirá explicando parte del contenido de esta noche. Tengo el privilegio de leer algo o hablar algo sobre la bebida, que es otra de las cosas que los falsos maestros trataban de inculcar a los hermanos de Colosenses. Y podemos ver que en el Antiguo Testamento el pueblo de Dios en cuanto a bebida no hay mucho detalle. Sin embargo, podemos decir que el pueblo, cuando ministraba las cosas de Dios, especialmente los sacerdotes, el Señor le habló a Aarón
y las instrucciones precisas las podemos encontrar en Levítico en su capítulo 10. Y los versículos 8 al 11 dice de la siguiente manera: y Jehová habló a Aarón diciendo: tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos de Jehová les será dicho por medio de Moisés. La tribu de Leví fueron escogidos para desempeñar el sacerdocio del pueblo, y se les prohibía que tomaran vino, para entender que lo que iban a hacer es que tenían que estar muy cuerdos para discernir, dice, entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. También encontramos otra situación, otra cuestión, y el Señor habló a Moisés diciendo, según Números 6, del 1 al 4, que dice así: habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles, el hombre o la mujer que se apartare haciendo voto de Nazareo para dedicarse a Jehová, se abstendrá de vino y de sidra, no beberá vinagre de vino, ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas, todo el tiempo de su nazareato. De todo lo que se hace de la vid, desde los granillos hasta el ollejo, no comerá. Había un tiempo estipulado para el nazareato de hombres o mujeres que eran llamados para servir al Señor, como decimos, en tiempo completo. Hay un caso que encontramos también en Jueces 13:5 en relación a uno de los jueces de Israel, precisamente Sansón. Le dice el ángel a la esposa de Manoa que desde ella, la madre de Sansón, debía evitar cualquier tipo de bebidas que era hecho de las uvas. Y la razón era porque tanto ella como Sansón debían evitar vino y toda clase de bebidas, porque Sansón
era nazareo desde el vientre de su madre hasta la muerte. Son casos especiales, pero en el caso de nosotros, hermanos, nuestra cultura, podemos ver que lo común para nosotros es que en el desayuno podemos tomar café, leche, mosh o jugo de naranja. En el almuerzo, pues se acostumbra refrescos, gaseosas y algunas otras pudiera ser. En la cena regularmente café o chocolate, pero no es nuestra costumbre el emplear otra clase de bebidas como lo hacía el pueblo de Israel y posiblemente otras culturas. En el caso de nosotros, eso es lo que acostumbramos. En la Biblia encontramos en San Lucas 10:34 que el vino es usado también para medicina. En el caso del buen samaritano que atendió a una persona antes de que le hicieran lo necesario, él usó un poco de vino como principio en la persona que encontró que estaba maltratado. También encontramos en 1 Timoteo 5:23 que Timoteo es instruido a usar un poco de vino para su enfermedad. Recordemos también que Jesús hizo vino según Evangelio de San Juan 2, versículos 3 al 10 y 4:46. No obstante, hermanos, para la cristiandad, en Romanos 14:21, yo quiero leer este versículo que dice: bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. En Efesios 5:18 encontramos que también dice: no os embriaguéis. Y más adelante explica las razones en lo cual hay disolución. Hay separación podemos decir que abandona a la esposa, abandona a los hijos, pierde el trabajo, gasta su dinero y pierde la salud. También en 1 de Pedro 4:3 dice que no debe darse al vino. Entonces, son las cosas que encontramos. Espero que con estos textos nosotros como cristianos sepamos administrar las cosas necesarias para nuestra subsistencia. El caso de la comida, como decía Pastor Eliseo, y la bebida también. En cuanto a días de fiesta, lunas nuevas, ya lo leyeron nuestros hermanos, en que nadie te juzgue, dice. Y hay
También texto en Romanos 14 que nos dice el 4, versículo 4, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie, o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga igual todos los días, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Entonces, nosotros ocupémonos en lo que realmente son cosas correctas, como dice en Filipenses 4, 8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, en esto pensad. Si dice, lo que aprendisteis, recibisteis, oísteis, visteis en mí, decía el apóstol Pablo, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Continúa nuestro hermano pastor Bernabé con el tema que estamos estudiando el día de hoy. Damos gracias al Señor por el estudio de esta hora, y continuando con los 5 aspectos que se logran desglosar, el último de ellos es el día de reposo. Entendemos y hemos escuchado que ha sido controversia a lo largo de nuestro caminar. Finalmente esto se exigía de manera rigurosa el día sábado, el día de reposo judío. Por supuesto, las leyes en aquel entonces regulaban y eran muy prominentes en el judaísmo del siglo I. Nosotros encontramos a través de los evangelios y nos narra cómo Jesucristo chocaba vez tras vez con las autoridades religiosas porque él subordinaba las leyes del día sábado. Recordamos historias cuando él hace un milagro, cuando sana a un enfermo. También fue criticado en aquel entonces porque sus discípulos no ayunaban, porque sus discípulos no guardaban aparentemente la ley. Pero esto sobrepasa la obra que el Señor vino a hacer. Es decir, la obra de salvación viene a darle una mayor relevancia a este propósito, y es la ley del amor al prójimo. Y de tal manera que Jesús estaba dispuesto a quebrantar, o en aquel entonces estaba dispuesto a quebrantar el sábado a fin de atender al necesitado. Y ese es el enfoque principal, el cambio total que se viene a hacer, recordando que en aquel entonces era de manera estricta que todo esto era exigido, pero a pesar de ello, pues vemos que los falsos maestros querían que los creyentes, los nuevos creyentes, guardaran el sábado como día sagrado de reunión. Todas estas normas que nosotros vemos que querían ser impuestas por los falsos maestros procuraban inculcar en los cristianos un ascetismo que pasaba a ser de una gran espiritualidad. ¿Qué quiero decir con esto? Quiere decir, si no se cumplía con el día de reposo, no se podía ser un creyente espiritual. Si no se cumplía con ciertos lineamientos, se decía que no podía o no estaba cumpliendo con lo que se necesitaba para llegar a esa espiritualidad que día con día, hoy por hoy, nosotros buscamos a través de la obra de Cristo. Nosotros hemos entendido que el camino de Dios no consiste en prohibiciones. En aquel entonces ya era tan difícil ser seguidor que se empezó a condicionar. No comerás, no beberás, no harás esto, no harás aquello en los días santos. Ya se estaba limitando, ¿verdad? Ya se estaba haciendo algo erróneamente y se estaba convirtiendo en algo exclusivista de manera errada. Con todo esto, el apóstol Pablo, indignado definitivamente, hace mención o da su postura con respecto a la situación que se vivía en aquella región en el pueblo
de Colosa. Pero antes de considerar por qué no es necesario que el creyente en Cristo guarde estas normas, notemos bien dos aspectos muy importantes. En primer lugar, es de observar que los falsos maestros entraban con argumentos sutiles, filosóficos, hacían que esto era muy necesario, con mucha profundidad sus enseñanzas, pero nosotros podemos ver a la luz de la palabra que en la práctica todas sus enseñanzas conducían a reglas sumamente superficiales y hasta, decirlo de esta manera, por gusto. Posiblemente ni ellos las cumplían y le exigían a otros que lo pudieran cumplir. Esto se trataba de viejas normas caducadas que tenían que ver no con profundidades espirituales, no con la clase de enseñanza gloriosa acerca de la persona y la obra de Cristo, con la que Pablo acaba de impartir. Eran únicamente cuestiones rutinarias, eran únicamente por cumplir una norma, ya se hacía sin un objeto, se hacía únicamente, por decirlo de esta manera, por una tradición. Guardar un día en específico porque así lo pide la ley, guardar un día porque de esa manera se fue enseñado, y eran enseñadas de tal manera que los creyentes de aquel entonces quedaban deslumbrados, es decir, que se los presentaban como algo muy necesario y como por decirlo de esta manera, la moda, ¿verdad?, de aquel momento. Y definitivamente para aquellos creyentes que no tenían el acceso a las escrituras como la tenemos nosotros el día de hoy, definitivamente eran influenciados con mucha facilidad, pero el apóstol Pablo lo hace de manera muy sutil. En segundo lugar, podemos encontrar y debemos definir qué es lo que el apóstol Pablo no está diciendo, haciendo énfasis al versículo que estamos estudiando en esta hora. No dice que el cristiano no debe abstenerse de comer ciertas comidas, no dice que no debe de ingerir alcohol, no dice que le es permitido consagrar al Señor ciertos días. Si hubiera dicho de esta manera, hubiera caído nuevamente en el legalismo en el que se estaba cayendo por los líderes de aquel entonces. Lo que dice en cambio es que nadie tiene derecho a obligarnos a observar o a hacer estas cosas. Usted y yo, que hemos entendido el caminar en Cristo, sabemos que es por convicción, sabemos que hemos entendido la palabra del Señor, y conforme a nuestro caminar nosotros vamos cambiando, vamos accediendo de manera voluntaria, que es el plan y es el proceso completo de nuestra salvación. Todas estas exigencias con prohibiciones son manifestaciones de un espíritu legalista. Si se hacía esto, ya no se puede entrar a la espiritualidad. Es decir, ya se estaba esclavizando nuevamente, recordando que ese no es el objetivo de tener la buena nueva de salvación, de poder recibir a Cristo, es una libertad. Y cayendo en estos extremos se cae nuevamente en esclavizar al ser humano. Y esto está totalmente separado de lo que nosotros entendemos como la salvación en Cristo Jesús. Los dos extremos son igualmente peligrosos. Si no escuchamos la defensa de la libertad cristiana que encontramos en Romanos 14, versículo 2 al 20, que nos menciona bastante claro estos detalles que nosotros debemos de prestarle atención. Se los voy a leer en esta versión. Dice: uno tiene fe en que puede comer de todo, pero el que es débil solo come legumbres. El que come no menosprecie al que no come. El que no come no juzgue al que no come, porque Dios lo ha aceptado. Uno juzga que un día es superior a otro día, y otro juzga iguales todos los días. Cada cual esté plenamente convencido que, según su propio sentir, el que guarda cierto día, para el Señor lo guarda. Si usted lo guarda, lo hace para honrar al Señor, no lo hace para seguir una norma. Y dice: y el que come, para el Señor come, pues da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor se abstiene y da gracias a Dios. En los versículos 13 en adelante nos menciona: ¿tú por qué juzgas a tu hermano? Lo hace en manera de interrogante. O también: ¿tú por qué menosprecias a tu hermano? Por consiguiente, ya no juzguemos los unos a los otros, sino más bien decidid esto: no poner obstáculo o piedra de tropiezo a tu hermano, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino es justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Es
tan fácil poderlo entender a la luz de la palabra del Señor. La obra de salvación no necesita que nosotros le pongamos cosas que no lleva, ¿verdad? Que le pongamos reglas, como en aquel entonces, de que si no se cumplen no puede ser salvo. Cristo nos ha liberado de una religión de leyes, de normas, y nos ha introducido a una relación vital con Dios. Y aquí está parte de lo esencial del proceso de salvación, que es una relación con Dios. Es algo voluntario lo que nosotros podemos tener, y nosotros debemos de defender nuestra libertad y resistir a todo intento de hacernos volver a las cadenas de una religión legalista. En la comunidad de los santos tiene que haber espacio para los que comen, o para los que comemos, me incluyo, para los que renuncian a determinadas comidas en algún momento, como usted y yo que ayunamos eventualmente por algunas situaciones o por presentarnos delante de la presencia del Señor, para los que beben vino y para los que son abstemios. De acuerdo a nuestra cultura, nosotros entendemos que esto pues puede llegar a los extremos y cada quien pues toma la decisión. También nos menciona que para los que niegan hacer compras en el día del Señor y los que hacen en buena conciencia. Debemos entender el principio de libertad que está por encima de estas cosas, y también la prohibición explica de juzgarnos los unos a los otros. Si nosotros queremos abstenernos en algún momento por alguna situación, hagámoslo de manera personal y lo hacemos para agradar al Señor. Si no lo hacemos con total libertad y la convicción de que para Cristo lo hacemos. El error en aquel entonces de los falsos maestros no consistía en abstenerse a ellos mismos de ciertas comidas o bebidas o en guardar determinados días festivos, sino en convertir estas cosas en un sistema religioso impositivo. Es decir, que ya era condenado. Si no lo hacías, perdías la oportunidad de ser llamado seguidor de Cristo. Si no lo hacías, perdías ese puesto aparentemente que habías logrado a través de estas reglas. Y lo que nosotros hemos entendido, que la gracia del Señor que nosotros tenemos es la libertad que podemos gozar en Cristo. La gracia que por fidelidad de su siervo Pablo, que aún recordando y pensando que él siendo judío, quiso proteger a los creyentes gentiles de las cadenas del judaísmo e hizo apasionados alegatos a favor de nuestra libertad cristiana, recordando que ese fue su propósito, que él fue llamado especialmente para predicarle al pueblo gentil, al pueblo no judío, y poderle dar esta explicación y poderle dar esta buena nueva y poder ser partícipes de lo que hoy por hoy usted y yo podemos disfrutar con total libertad y con total alegría delante de la presencia del Señor. Continuamos con el Pastor Eddie. Dios les bendiga. Bendiciones del Señor para su vida. Qué privilegio estar acá con nuestros hermanos pastores y escuchar la palabra del Señor. Realmente la palabra del Señor siempre nos hace pensar, retomar ciertos temas en relación a nuestra vida, ¿verdad? Y algo que debemos darle gracias al Señor es por su Hijo Jesucristo. Debemos darle gracias a Él porque si lo hemos reconocido a Él como nuestro Señor y Salvador, no necesitamos hacer más nada, ¿verdad? No necesitamos añadir algo más para que usted y yo alcancemos la salvación. Es algo de lo que nos han venido hablando nuestros hermanos. Diríamos entonces que Cristo es más que suficiente. Con Él, por decírselo en palabras muy nuestras, con Cristo estamos hechos, ¿verdad? Ya lo tenemos todo. Hemos ganado todo con Cristo. Eso es lo que nuestros hermanos nos han venido hablando acá. No hay cosas más que obedecer, no hay cosas más que rechazar. No, en Cristo estamos hechos, como le decía, porque Él es más que suficiente. También nuestros hermanos nos hablaron de que, pues como iglesia de Cristo debemos tender más a amarnos, ¿verdad? Debemos tender más a demostrar ese amor de Jesucristo como hermanos en Cristo que somos, más que estarnos criticando por cosas superficiales, externas, diríamos, ¿verdad? Debemos amarnos más, que eso es a lo que nos manda nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? De hecho, Él mismo dijo que conocerán que somos de Él si nos amamos unos a otros, ¿verdad? Entonces, es lo mejor que nosotros podemos hacer en las congregaciones, estarnos amándonos cada día más. Por otro lado, también nuestros hermanos nos hablaban, ¿verdad? Que lo que a Dios le gusta o Él demanda de nosotros es que nosotros podamos llevar una vida diaria en santidad.
Eso es lo que Dios quiere, más que obedecer fechas, más que estar haciendo cosas superficiales externas. Él quiere una vida diaria, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya nos explicaban nuestros hermanos, ¿verdad? En aquel día, pues, en aquellos tiempos bíblicos se le exigía a las personas: hoy es fecha tal y debemos hacer esto, hoy es cuando nosotros debemos sacrificarnos, hoy es cuando nosotros debemos abstenernos, hoy es cuando... aparentando una espiritualidad, ¿verdad? Que obviamente no era cierta, no era real. Entonces, no, Dios nos demanda a sus hijos llevar una vida de santidad diaria, no de fechas, no de temporadas, no de épocas. Recuérdese que ahora estamos en una relación íntima con Dios desde que vinimos a Cristo, y usted y yo debemos cuidar esa relación a través del esfuerzo diario de llevar una vida en santidad. Así que recuerde, algo que nos dejó acá nuestro hermano Bernabé también fue de que todo lo que hagamos, ¿verdad?, debemos hacerlo para gloria y honra al Señor, ya sea que comamos o que bebamos. Si lo que yo voy a comer honra y gloria a Dios, bueno, lo hago, ¿verdad? Y si no, pues mejor me cuido. Entonces son cuestiones que uno debe cuidar. Es más, el apóstol Pablo, hablando del amor, ¿verdad? Si para alguien esto es pecado, bueno, por amor a él yo no lo hago, porque le amo realmente y no quiero perjudicar su vida. Entonces, ¿qué es lo que el Señor nos está pidiendo a cada uno de nosotros? Pues que todo lo que hagamos sea para gloria y honra del Señor, y hacerlo con voluntad, ¿verdad? Recuérdese que Dios no nos demanda algo así como que obligados, sino que Dios quiere que nosotros vengamos rendidos a Él de manera voluntaria. Así que, hermano, que Dios pueda darle también a usted ese anhelo y deseo de honrar al Señor con voluntad y con todo su amor. Usted pueda dedicarse al Señor cada día, usted pueda evidenciar el amor de Cristo en su vida, y juntamente con los que le rodea también puedan ver en usted que Cristo vive y vive a través de usted. Oramos en esta hora, oremos y démosle gracias a Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por el privilegio que nos das de escudriñar tu palabra, y gracias realmente por esta carta escrita a los de Colosas, que nos reta, Señor, a cuidar más nuestra vida espiritual, a velar más por nuestra vida espiritual, más que por aquellas cosas que son meramente humanas, Padre Celestial, diría tu palabra, Señor, mandamientos de hombres. Señor, ayúdanos a obedecer cada día más tu palabra, que nuestra mirada esté puesta en ti y en tu palabra, que nuestro anhelo y deseo sea hacer tu voluntad descrita a través de tu palabra. Señor, ayúdanos, Señor, a que en nuestras congregaciones no se viva, no se respire, Señor, tanta situación legalista, sino que podamos, Señor, respirar en nuestras congregaciones, Padre bendito, el amor, la gracia y la misericordia tuya, Padre celestial. Señor, que en nuestras iglesias, Señor, podamos también manifestar esa gracia tuya, Señor, y ese amor el uno hacia el otro, Padre Santo. Señor, en tus manos ponemos, Señor, a cada uno de nuestros hermanos y amigos que nos están viendo, y aún aquellos que verán esto, Padre Celestial, tiempo más adelante, Señor, que esto también bendiga su vida, Padre, para la gloria y la honra de tu nombre, puedas seguir bendiciendo vidas a través del tiempo, Señor, que sea visto esta grabación, Padre Celestial, o sea visto en vivo, Padre Santo. Yo sé que tú vas a bendecir, porque tu palabra nunca regresa vacía. Te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Que Dios bendiga su vida.